Bueno, yo preferí dejar para la última parte, la última lección, porque entiendo que una vez que hemos estudiado el contenido del libro, estamos en una mejor situación de poder entender la teología que está detrás, el pensamiento teológico que está detrás del autor del libro. Los temas teológicos de 1 Pedro son en cuanto a doctrina idénticos a otros escritos del Nuevo Testamento, puesto que la doctrina de la fe, es decir, la doctrina apostólica a la que Judas nos llama a defender, es común a todos los apóstoles sin distinción. No se trata de encontrar en la epístola novedades doctrinales, pero sí una importante aportación a la enseñanza propia de la Iglesia en tiempos de los apóstoles. Ya que el propósito de Pedro es, entre otros, alentar a los cristianos en medio de las pruebas, la doctrina está firmemente vinculada con la exhortación o aplicación de la misma a la vida cotidiana del creyente. Una correcta interpretación de la enseñanza teológica de la Biblia es lo que nos permite hacer una correcta aplicación de la enseñanza bíblica también a nuestra vida cotidiana. Pedro escribe desde la perspectiva del teólogo práctico. La carta abunda en doctrina cristiana, pero es doctrina relacionada con la vida, como puede verse a la luz del resumen que ahora vamos a hacer. Hay 50 versículos en estas dos paginitas que nos ayudan a entender la teología de Pedro. No los podremos obviamente leer todos, pero vamos a ir salpicando algunos. Encontramos en este libro por lo menos 7 doctrinas básicas que luego Pedro expone en su carta. La primera es la doctrina de Dios. Pedro enseña claramente la doctrina del Trino Dios al principio de su carta. Dios el Padre escoge a su pueblo según el previo conocimiento. Jesucristo derrama su sangre por ellos y el Espíritu Santo los santifica. Esta es una síntesis del pensamiento de Pedro. Las 3 personas de la Trinidad toman parte en la redención del pecador. La relación práctica entre las 3 personas de la Trinidad está claramente establecida en los primeros 2 versículos. Sobre todo el 2. ¿Querés que lo lea? Sí, por favor. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de Dios, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y Jesús, o sea, la Trinidad. La Trinidad. Pedro se refiere a Dios el Padre en otros 2 pasajes, 1:3 y 1:17. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 3. El versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es lo que Pedro nos expresa. Dios es soberano y por eso se puede confiar en Él, como vemos en el versículo 4:19. Es santo, por eso debe ser imitado. El versículo 1:16 dice, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Es Padre y por eso sus hijos deben vivir en conformidad con el nombre familiar. Y el hecho de que ha predestinado a su pueblo da una base de seguridad, como vimos recién en el versículo 2, que Él nos eligió. Pedro destaca algunos de los atributos de Dios: la santidad, la bondad, la fidelidad y la gracia, por medio de citas del Antiguo Testamento, Levítico 11, 44, 45. Pedro enseña que Dios es un Dios santo, que manda a su pueblo a ser santo,
así como Él mismo es santo, como vimos recién en el versículo 1:16. Pedro escribe que el Señor es bueno, destaca además la fidelidad de Dios en una exhortación a los creyentes, a que se encomienden a su fiel Creador. Además menciona la gracia efectiva y electiva de Dios, el don de la gracia cuando Jesucristo sea revelado. En resumen, la doctrina de Dios es central en la carta de Pedro. Un autor expresa, queda claro que el pensamiento de este autor, es decir, del apóstol Pedro, no es cristocéntrico, sino teocéntrico, centrado en Dios. Comienza con el concepto de Dios como creador, padre y juez, y vuelve constantemente al mismo pensamiento. Esto es un resumen en cuanto a lo que Pedro explica en su carta sobre la persona de Dios. La segunda persona de la Trinidad. ¿Cuál es la doctrina de Cristo que encontramos en esta carta? Aunque Pedro no desarrolla una doctrina de Cristo, implícitamente dirige nuestra atención a la humanidad y divinidad de Jesús. Pedro da por sentada la humanidad de Jesús, ya que nos exhorta a seguir sus pasos en Cristo, quien es nuestro ejemplo. Porque para esto sois llamados, dice en el versículo 2:21, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas. Se refiere también al cuerpo de Jesús en el madero, en el capítulo 2, versículo 24, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia por la herida del cual habéis sido sanados. Donde Cristo murió por nuestros pecados, afirma en el capítulo 3, versículo 18. Además, Pedro declara que Cristo sufrió en su cuerpo, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó del pecado. Y por último, que Pedro mismo fue testigo del sufrimiento de Cristo. Ruego a los ancianos, le dice al final de la carta, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. En esta primera carta, por medio de citas y alusiones tomadas de la profecía de Isaías, Pedro enseña que Jesús era sin pecado, como lo había profetizado Isaías 53:9. Como el Cristo sin pecado, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, por sus heridas ustedes han sido sanados, nos dice en el capítulo 2, versículo 24. Su obra es vista en términos de redención, reconciliación, ofrenda por el pecado y el sustituto, y fue predestinado para este mismo propósito por el amor del Padre. Esta es, al mismo tiempo, la base de la fe y la esperanza y el incentivo para la santidad y el amor. Pedro se refiere a la divinidad de Jesucristo indirectamente. Lo hace poniendo a Jesús a la altura de Dios Padre y lo menciona juntos en dos versículos. Ya lo leímos, capítulo 1, versículos 2 y 3. Jesús es Señor, así como el Padre es Señor. El apóstol menciona de un modo muy directo la resurrección y la ascensión de Cristo. En el capítulo 1, versículo 3, y en el capítulo 3, versículos 21 al 22. La tercera doctrina que encontramos, y por eso al principio hablamos de el concepto trinitario de Pedro, es la doctrina del Espíritu Santo. Las referencias al Espíritu son pocas en esta carta de Pedro, pero aunque son escasas, su descripción de la obra del Espíritu es amplia. Esa obra va desde la santificación de los escogidos, como leímos en el versículo 2 del capítulo 1, los sufrimientos de Cristo
y de las glorias que seguirán, siendo el único que capacita a los predicadores del Evangelio para llevar a cabo su tarea. Mediante las palabras Espíritu de Cristo, Pedro vincula el Espíritu Santo estrechamente con Jesucristo. Nos dice en el capítulo 1, versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esta elección de términos y similares aparece también en las cartas de Pablo, en Romanos 8:9, Gálatas 4:6, etc. Y también Lucas relata que cuando Pablo y sus compañeros trataron de entrar en Bitinia, nos dice en el libro de Hechos, el Espíritu de Jesús no se los permitió. La cuarta doctrina es la doctrina sobre la Escritura, sobre la naturaleza autoritativa. Es enfatizada por la forma en que el escritor apela al Antiguo Testamento para la confirmación de su enseñanza. En el 1:25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. Su origen se lo ve en la búsqueda de la dirección del Espíritu Santo por parte de los escritores. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría después de ellos. Esto lo encontramos en el capítulo 1, versículos 10 y 11. Y de su cualidad permanente se enfatiza como una simiente por la cual se efectúa el nuevo nacimiento en las vidas de las personas, al oír y responder los hombres a la predicación del Evangelio. La quinta doctrina, la doctrina de la Iglesia. Pedro no utiliza el término iglesia, eso tengamos en cuenta, en ninguna parte de su carta, pero recurre, sin embargo, a varias otras expresiones para referirse al pueblo de Dios. Por ejemplo, describe a los seguidores de Jesucristo como escogidos de Dios y extranjeros en el mundo. No utiliza la palabra iglesia, pero este sería un símbolo de lo que es la iglesia. Según Pedro, los creyentes son un pueblo escogido, real sacerdocio, real nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Esto lo encontramos en el capítulo 2, versículo 9. El apóstol deriva estas expresiones del Antiguo Testamento, lo que indica que considera a los miembros de la Iglesia de Cristo como una continuación del Israel espiritual, idea que ya había expuesto Pablo en una de sus cartas. Pedro tiene un alto aprecio por la naturaleza corporativa del pueblo de Dios, a la cual entra el creyente individual por el nuevo nacimiento. 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, nos dice en el capítulo 2, versículo 25. La iglesia es el edificio de Dios, sobre el fundamento de Cristo mismo, y como tal es el heredero de las bendiciones prometidas a Israel. Mas vosotros, dice Pedro, sois linaje escogido, ya lo hemos leído esto, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y en el versículo 10, vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia.
Y para Pedro la Iglesia también tiene un ministerio sagrado, que es un oficio de mucha responsabilidad. Nos dice en el capítulo 5, versículo 1, a ver, lo tengo por acá: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Es decir, Pedro también asigna una gran responsabilidad en la dirección de la Iglesia a estos que él llama los ancianos, es decir, los obispos, los pastores, los líderes. La sexta doctrina, un poquito más compleja, es la doctrina escatológica, es decir, lo que Pedro afirma sobre los últimos tiempos. Visto el intenso sufrimiento de sus lectores, y que sus lectores soportaban, Pedro indica que estos están viviendo en los tiempos postreros, en los cuales el regreso de Jesús es inminente. Recuerde que cuando hablamos de los tiempos postreros, dijimos en una de las clases que no se está refiriendo al momento final, sino que lo que se está refiriendo que el momento postrero ya comenzó en el momento en que Pedro escribía esta carta, y también Pablo cuando le habla a Timoteo diciéndole que en los tiempos postreros se cuidara porque iba a haber personas malas. Es decir, evidentemente Pablo no le podía pedir a Timoteo que se cuidara de hombres que no existían, porque si pensamos que el tiempo postrero era al final, en el tiempo que Pablo escribió no existía, sino que Pablo lo está escribiendo por los hombres que estaban viviendo en la época de Timoteo, lo cual nos indica que en el pensamiento de Pablo y de Pedro el tiempo postrero comenzó ya en el momento de la muerte y resurrección y glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Claudio. Me acordaba del pasaje de Pentecostés, haciendo referencia a la profecía, que esto iba a suceder en los tiempos posteros. ¿No? Era el cumplimiento de la profecía en los tiempos posteros de Romero, toda carne, vuestros hijos profetizarán. Pero menciona ahí tiempos posteros, o sea que de Pentecostés, bíblicamente en adelante decimos que estamos en los tiempos posteros, ¿no? Claro. Desde el día de hoy, claro. Sí, en la profecía de Joel, ¿no? Dijiste. Claro. Sí. Muy bien. En otros pasajes, Pedro expresa que él y sus contemporáneos están viviendo en los últimos días. Nos dice, bueno, ya lo hemos leído, ¿no? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí se refiere al momento final. Aquí es una referencia escatológica. El escritor vive, es decir, Pedro, vive bajo la sombra de la gran revelación y prefiere usar esta raíz griega, apocalip, para describir el retorno de Cristo. Así recuerda a sus lectores que el Cristo invisible jamás está lejos y que les señala la gloria que compartirán cuando Él aparezca. Será la consumación de la salvación y la entrada a la herencia completa, el momento cuando la fe finalmente sea honrada. Nos dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Capítulo 1, versículo 7. Y la plena gracia de Dios sea manifestada, la gloria de Cristo compartida y el servicio fiel recompensado. En el versículo capítulo 5, 4 nos dice, en lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfrenamiento de disolución ultrajándoos,
La expectativa de su retorno es el argumento más poderoso para una vida santa y una cuidadosa mayordomía, como lo expresa en el capítulo 4 el apóstol. Perdón, pero puede ser que el pasaje dice el 5.4 no sea el que leíste. Del 4 del 7 al 11. Y del 17 al 18. 4, no 5. Ah, ahí está. Perfecto. No los podemos leer todos porque si no, realmente no terminaríamos. La herencia del creyente no se encuentra en la tierra, sino que está guardada en los cielos. ¿Pero qué es el cielo? Según Pedro, el cielo es aquel lugar en que Jesús está sentado a la diestra de Dios y donde los ángeles y poderes están sujetos. Nos dice en el 3:22, el cual está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, estando a él sujetos los ángeles y las potestades. Pedro también habla acerca del juicio de los creyentes y de los que desobedecen a Dios. Es más, Pedro saca a relucir el hecho de que para los creyentes el tiempo del juicio ya ha llegado. Y dice, y si comienza con nosotros primero, ¿cuál no será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Porque dice en el capítulo 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El apóstol, para fundamentar sus palabras, apela a una cita del Antiguo Testamento, que encontramos en Proverbios 11:31. Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Tremendo. El llamado de atención. Como tenemos que estar vigilantes también de nuestra propia conducta delante de Dios. Estaba pensando, Pedro, también lo marco acá y lo voy a compartir con mis hijos, porque no es solamente cuando Cristo venga, es también cuando el Señor me llama. Estos puntitos que yo puse acá, 6 puntos. Cuando Él me llame, ¿no?, será la consumación de mi salvación, la entrada a la herencia completa, el momento cuando mi fe finalmente será honrada, la plena gracia de Dios será manifestada en mi vida, la gloria de Cristo compartida, o sea, de experimentar la gloria de Cristo completa, y el servicio fiel recompensado, o sea, una vida que agrada a Dios y que uno sabe que eso, más allá del costo, tiene recompensa. Y pienso que esa expectativa no es solo del retorno, sino de que en cualquier momento yo también voy hacia Él, entonces debo hacer una cuidadosa mayordomía ahora. Esto viene bien porque, bueno, de alguna manera nos impacta cuando de repente un hermano parte y está allá en la presencia del Señor. Nosotros pensamos, bueno, no solamente es el retorno de Cristo, nosotros también vamos a hacer. Cuando Él nos dice, vení, y punto. Entonces hay que estar ya preparado para estas glorias que vamos a recibir en la consumación de los tiempos, pero mi tiempo como cristiano es ahora. Y yo, en ese instante en que el Señor me llama, el Señor me va a manifestar toda esta, es hermoso. Yo pienso que para todo cristiano esto tiene que ser un llamado a ahora manifestar esa gloria de Cristo en mi vida, ¿no? Cuando se cierra el telón de la historia para cada uno de nosotros, lo que hayamos hecho o no hayamos hecho ya no tiene cambio. Ya está definido. Y de esa manera también va a estar definido el juicio, que Dios, no juicio condenatorio, pero sí la evaluación de nuestro ministerio y de nuestras vidas. Por eso que Pablo en Efesios 4:1 dice,
y exhortaba a los hermanos a ser dignos de vivir, como dice, o del llamamiento que habían recibido. Esa debe ser, me parece, una oración de todos los días, porque todos los días nos enfrentamos con situaciones en que o no dejaríamos de ser dignos, o seríamos medio dignos. Y eso nos afecta a todos. Yo creo que casi todos los días nos encontramos con decisiones que hacen a nuestra mayordomía como cristianos para más o para menos. Muy bien. Y por último, Pedro trata sobre la voluntad de Dios. El apóstol anima a los cristianos a vivir una vida digna para que los paganos puedan reconocer sus buenas obras y glorificar a Dios. Nos dice, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, es decir, entre los paganos, para que en los que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras, es decir, el testimonio diario del creyente. El tema recurrente del apóstol es que los creyentes deben hacer el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos. En el versículo 20, porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados o lo sufrís, mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Es decir, lo que decíamos antes respecto de nuestra vida de todos los días. Los creyentes deben vivir y sufrir en obediencia a la voluntad de Dios. Los cristianos saben que la voluntad de Dios es determinante para sus vidas, porque Él espera que por medio de su conducta ellos ganen a otros para la causa de Cristo. Ser sal y luz de la tierra, como dijo el Señor en el Sermón del Monte. Pedro apela directamente al ejemplo de Cristo, que Cristo ha dado, y por lo tanto aconseja a sus lectores que anden en las huellas de Jesús. La conclusión de todo esto es que el cristiano nunca debe actuar independientemente del ejemplo de Cristo, sino que siempre debe estar en Cristo. Y estos son los 7 puntos sobresalientes desde el punto de vista teológico, que es muy difícil exponer en 45 minutos. Es importante que ustedes lean y los lean con los pasajes. Yo transcribí los pasajes, pero hay que leerlos a medida que uno va leyendo el contenido. Por último, y esto sí, vamos a dar vuelta a la última página. Bueno, la última página de la bibliografía, pero es la predicación del apóstol Pedro. Cuando se analizan estos principios e ideas fundamentales de los sermones de la iglesia primitiva, muchos de los cuales fueron predicados por Pedro, descubrimos que son precisamente los mismos de la teología, es decir, son los mismos temas de lo que consideramos la teología del apóstol. Conviene aclarar que no se puede pretender que los mensajes que encontramos en el libro de Hechos sean palabra por palabra una versión exacta de los sermones tal como fueron predicados, pero sí que los sermones que encontramos en Hechos presentan adecuadamente la sustancia del mensaje de los primeros predicadores. Lo más significativo de todo es que la teología de esta carta es la misma teología de la iglesia primitiva. La predicación de la iglesia primitiva estaba basada en 5 ideas principales. Una de las mayores contribuciones del teólogo Charles Haddon Dodd, un gran teólogo británico, falleció en 1973, autor de muchísimos libros y que marcó una tendencia en la interpretación de la palabra de Dios. Es decir, una de las mayores contribuciones de este hombre
al estudio del Nuevo Testamento ha sido la formulación de estos 5 principios. Son ideas que forman el esquema de todos los sermones de la Iglesia primitiva, tal como los tenemos en el libro de los Hechos. Y estas ideas son fundamento y base del pensamiento de todos los escritores. Volviendo a Pedro, así han quedado registrados en los sermones del apóstol Pedro, según los capítulos iniciales del libro de Hechos, y estas son también las ideas predominantes en 1 Pedro. La concordancia es tan aproximada y coherente que con toda probabilidad podemos ver la misma mano y la misma mentalidad en ambos casos. Es decir, Pedro, encontramos en el libro de Hechos 5 predicaciones de Pedro, además de opiniones de Pedro, testimonio de Pedro, pero 5, lo que podría llamar 5 discursos o 5 sermones. El primero es el de Pentecostés, que encontramos en el capítulo 2. El segundo, en el capítulo 3, es el mensaje de Pedro en el templo. El tercero, lo encontramos en el versículo 4, es el mensaje y el testimonio de Pedro ante el Sanedrín. En el capítulo 5 encontramos, esto no lo van a encontrar ustedes en los apuntes, es un adicional. En el capítulo 5 encontramos el segundo testimonio de Pedro ante el Sanedrín, y en el capítulo 10, ¿qué encontramos? Testimonio de la iglesia, en la predicación argentina. El testimonio de Pedro en la casa de Cornelio. Estos 5 mensajes de Pedro, cuando se analizan, coinciden casi perfectamente con las ideas teológicas que encontramos de Pedro en su carta. Es decir, estos 5 mensajes fueron desarrollados durante el ministerio de Pedro. La carta de Pedro es escrita al final prácticamente del ministerio de Pedro. Así que podemos decir que Pedro teológicamente sintetiza las enseñanzas de estos 5 mensajes en su carta. Consideraremos esas ideas una detrás de otra, y después de cada una de ellas se establecerá primero las referencias a las mismas en los primeros capítulos de Hechos y después las referencias a 1 Pedro. Es decir, Dot desarrolla 5 principios que encuentra en la predicación del Nuevo Testamento, no solamente en Pedro, sino también en Pablo y otros. Entonces desarrolla 5 principios, busca la base bíblica en el libro de Hechos, que es lo que se dijo en el libro de Hechos, tanto Pedro como Pablo, y luego busca en el libro de Pedro, en la primera carta de Pedro, la base de lo que dijo anteriormente y que se expresó en el libro de Hechos. Es decir, esto es un tema que ustedes lo tienen que estudiar, porque es difícil poder hacerlo ahora. La cita está bien clara, la comparación entre Hechos y el Claro. libro de 1 Pedro, ¿no? Las citas que están marcadas. Claro. Es decir, Dot desarrolla 5 principios que son: la edad mesiánica ha comenzado, es un mensaje que se encuentra en la iglesia primitiva, en los mensajes de la iglesia primitiva, en la enseñanza y en el testimonio. Segundo, la nueva era ha llegado a través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Tercer principio, en virtud de la resurrección, Jesús ha sido exaltado a la diestra de Dios. Cuarto principio, estos acontecimientos mesiánicos alcanzarán pronto su culminación. Y el quinto principio, estos hechos son la base de una apelación. Entonces, Dot desarrolla, y esto lo encontramos en el libro de Barclay, el que quiera consultarlo en el comentario de Barclay a 1 Pedro, en la página 162, el que tenga el librito lo puede consultar con mayor detalle. La edad mesiánica ha comenzado, es decir, con el nacimiento. Se cumplió la profecía.
con el nacimiento de nuestro Señor Jesús, nace lo que es la edad propiamente que había sido profetizada por los profetas del Antiguo Testamento. Esta es la última palabra de Dios. Se ha inaugurado un nuevo orden y los elegidos son convocados a unirse a la nueva comunidad. No era el Mesías Messi, ¿Eh? No era el Mesías Messi, era otro Mesías. El primero era Maradona. Eso lo encontramos, esta idea, en Hechos 2.14, es decir, en el mensaje de Pedro, 3.12, 4.8, 10.34, de Hechos. Y lo encontramos en la carta de Pedro, en el capítulo 1, y capítulo 1 del 3, y versículos 10 al 12, y en el capítulo 4. Esto ustedes lo tienen que leer pacientemente. Segundo, la nueva era ha llegado a través de la vida y la muerte y la resurrección de Jesucristo, todo lo cual es el cumplimiento estricto de las profecías del Antiguo Testamento y es por lo tanto el resultado del consejo y la presciencia de Dios. También tienen las citas en Hechos y en 1 Pedro. Tercero, en virtud de la resurrección de Jesús ha sido exaltado, en virtud de la resurrección Jesús ha sido exaltado a la diestra de Dios. Por lo tanto, es la cabeza del nuevo Israel. Cuarto, estos acontecimientos mesiánicos alcanzarán pronto su culminación. El regreso de Cristo en gloria y con el juicio de los vivos y los muertos marcará la consumación de la historia. Es decir, siempre recuerden que para el cristiano la historia tiene un principio y un fin. Y como siempre cito al filósofo argentino Masub, que escribió un librito, si la historia no tuviera fin, no tendría sentido. Y quinto, estos hechos son la base de una apelación al arrepentimiento y del ofrecimiento del perdón, el Espíritu Santo y la promesa de la vida eterna. Y con esto así concluimos la última parte de esta lección. ¿Alguna pregunta, Claudio? No, me venía a la mente en el área del pensamiento teológico del apóstol, ¿no? Las doctrinas. Y me estaba fijando en la concordancia que hace 8 menciones a la gracia, en forma directa. Directa, porque hay muchas más, claro. Pero, o sea, y ver esa parte también de la doctrina de la carta de Pedro, la gracia, la doctrina sobre la gracia. Que si bien en Pedro habla mucho de uno ser responsable y comportarse como cristiano, pero también hace énfasis que es la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Y hay, como decía, 8 versículos que hablan de la gracia, probablemente el sur de Pedro. Le dio importancia, sin duda, a la gracia. Pablo lo desarrolla la teología de la gracia de una manera más ordenada, digamos, y directa. Pedro lo enfoca de una manera indirecta, como dice Claudio, pero detrás de la idea de la salvación está la idea de la elección, con lo cual comienza la carta. Y el concepto de elección se basa en el concepto de la soberanía y de la gracia de Dios. Dios nos escogió, Jesucristo nos limpia de todo pecado y el Espíritu Santo nos santifica. Muy bien, hermanos. Ahora sí cerramos el libro.